Claro, si vos aplicás el límite, esto te queda 0 sobre 0 porque raíz de 3 y 18 menos 18, 0 sobre 0 te va a quedar. ¿Está bien? Entonces, si yo trabajo con la función un poquitito, esto, si yo racionalizo el numerador, ¿no es cierto? Esto me va a quedar raíz de x menos raíz de 3 sobre 6x menos 18. Multiplico y divido por el conjugado del numerador. Vamos a ver qué pasa por este lado. ¿Así hiciste vos? Sí. Entonces, esto es la diferencia, este es el desarrollo de una diferencia cuadrada, ¿no es cierto? O sea que esto me queda raíz de x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, ¿está bien? Sí. Y acá me queda, bueno, acá puedo sacar factor común 6, acá. Me queda x menos 3 por la raíz, por la suma entre la raíz de x y la raíz de 3. ¿Está bien? Eso me queda ahí. En el numerador, sí, como el x está cerca del 3, ¿no es cierto? Esto me va a quedar x menos 3 directamente, el numerador. ¿Está bien? Porque, sí, está bien. Esto me queda 6 por x menos 3 por la raíz de x menos la raíz de 3. ¿Sí? Entonces, este se me canceló con este y ahí yo de alguna forma ya salvé esa indeterminación porque acá me queda un sexto por la raíz de x menos la raíz de 3. Entonces, cuando de esto, o límite, cuando x tiende a 3, ¿sí? Y bueno, esto se te va a 0, ¿sí? O sea, esto se te va a 0. O sea, esto te queda infinito, ¿está bien? Profe, Sí, abajo era x, raíz cuadrada de x más 3. más. Bueno, gracias. Entonces no se va a infinito. Se va a infinito. Gracias. Tenés razón. Yo le miré a este, ¿viste? Y me llevé ese signo. No, ¿Se acercaría a 0? no. Ah. 1 sobre 6, raíz de 3 más raíz de 3. O sea que esto te queda 2 veces, ¿no es cierto? Sería 6 por 2 veces raíz de 3. O sea que esto es 1 sobre 2 por 6, 12 raíz de 3. Este es el límite. Si vos querés racionalizarlo, podés hacer, digamos. Con que llegue a eso ya Ahí está. está. No, o sea, este límite, pero digo, si vos lo querés racionalizarlo, podés hacer. O Sí. sea, racionalizar el denominador. Es decir, por raíz de 3 sobre raíz de 3. O sea que esto me queda raíz de 3. Me queda raíz de 3 por raíz de 3. 3 por 12, ¿está bien o no? Sí. Ahí entendí por qué. 36. Ahí está. Muchas gracias, profe. No, de nada. Ese fue el límite que yo empecé a hacer y mi error está en que yo siempre hice distributivo abajo, en lugar de dejarlo... Claro, no. El tema de la distributiva, en esta cuestión no es aconsejable, porque tiene que llevar una forma factorizada, ¿viste? Sí, pero fue mecánico, automáticamente mecánico, y ahí yo me confundí totalmente. Claro. Ahí entendí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, el viernes nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, sobre primitivas, antiderivadas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Habíamos visto algunas propiedades respecto a este concepto y hoy nosotros teníamos que seguir trabajando un poquitito sobre este concepto, ¿verdad? Bien. Bueno, a ver, nos quedamos acá. Acá nos hemos quedado. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos. La que siguen entrando gente de acá.
Bueno, entonces, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo la definición de función primitiva, ¿está bien? Y habíamos dicho que cuando derivamos la función primitiva, obteníamos, ¿no es cierto?, la función integrando, ¿verdad? Habíamos visto varias relaciones entre ellos. Vimos varios casos donde por ahí la integración indefinida en este caso es directa, o cuando podríamos... O cuando era necesario, ¿no es cierto?, trabajar un poquito algebraicamente ¿cómo es? Para poder aplicar, ¿no es cierto?, algunas de estas reglas de integración que nosotros estuvimos estudiando, ¿verdad? Ahora lo que vamos a presentar entonces es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo, o sea, para empezar a... Sí. Pero entonces, ahora pues están entrando todavía unos compañeros y tengo que salir sí o sí de la pantalla que yo tengo para que ellos puedan entrar. Pero entonces, antes de ver esto, me parece que va a ser necesario. Sí, exactamente. Pero un toque a ver, que me parece que vamos a tener que... Acá está, sí, esto vamos a tener que ver primero. A ver, 2027. Y 520 y 527. Bueno, esperen un toque que miro una cosita acá. Tres, 4, 5, 7. Sí, vamos a presentar este concepto primero. Sí. Bueno, después vamos a volver a esos teoremas. Esto es más urgente. Bueno, ahí está. Bueno. Hay distintos métodos respecto de cuando uno habla de integral, ya sea indefinido o definido, no importa. Nosotros por ahora indefinido nomás porque definido todavía no estudiamos, ¿verdad? Que a nosotros nos permiten encontrar esa función primitiva, ¿verdad? Muchas veces no es posible, ¿no es cierto?, encontrar la primitiva de una función integrando de manera directa, como nosotros veníamos haciendo hasta el viernes. Hasta el viernes prácticamente todas eran directamente nosotros encontramos la primitiva y ya estaba, ¿verdad? Pero va a haber situaciones donde esto no sucede, digamos, no sucede. Y para poder encontrar la primitiva, ¿no es cierto?, o una antiderivada, nosotros vamos a tener que recurrir, ¿no es cierto?, al método de sustitución de variables. Por eso dice que en esta sección se estudiarán técnicas para integrar funciones compuestas. O sea, vamos a tener que estar en presencia, ¿no es cierto?, de una función compuesta. Por lo tanto, nosotros algo habíamos recordado respecto a la composición de funciones, digo recordado porque es un tema que se estudia en el álgebra, ¿verdad? Entonces, acá el libro dice que la discusión se divide en dos partes: el reconocimiento de patrones y el cambio de variable. En definitiva, si uno tiene presente, ¿verdad?, las ideas, o tenemos claras, perdón, las ideas del cambio de variable, o yo creo que no tendría que haber ningún problema acá, o de la composición de funciones, ¿verdad? Entonces, el papel de la sustitución en la integración dice que es comparable al de la regla de la derivación. Por eso le digo yo, ¿verdad? Si nosotros tenemos en claro, digamos, acá la composición de funciones, o sea, cada papel o cada rol en la composición de funciones, acá no tendríamos que tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Recuérdense ustedes que cuando nosotros derivamos una composición de funciones, acá tenemos por la regla de la cadena, o sea, tenemos una f grande de una g chiquitita actuando sobre x, ¿verdad?
Entonces, la regla de la cadena nosotros nos decía que era la derivada de la función f grande por la derivada de su argumento. ¿Estamos? Esa era la regla de la cadena. En nuestras tablas de derivación nosotros tenemos esa forma, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros integramos entonces esto que tenemos acá? Si nosotros integramos, fíjense que si integramos la regla de la cadena, en el primer miembro nosotros tenemos la integral de la derivada, habíamos dicho que me devuelve la función, ¿se acuerdan? O sea, me devuelve la función más la constante de integración. O sea que si yo integro este primer miembro, obtengo el segundo de acá abajo. Y si integro el segundo miembro acá arriba, le tendría que agregar diferencial nomás porque me varía la integración. Esta sería la estructura, ¿no es cierto?, de una integración por sustitución. Entonces, fíjense lo que, o sea, esto que está dicho acá lo resumen en este teorema. O sea, la primitiva o antiderivada de una función compuesta. Tenemos una función g, cuyo rango es un intervalo i, real por supuesto, ¿verdad? Y sea f una función continua en ese intervalo de i, me dice. O sea, todo esto que me está hablando es el contexto de una composición de funciones, nada más que eso. Si la función g es derivable en su dominio, y la función f grande es una primitiva de la f chiquitita, entonces se tiene que cumplir esta relación que tenemos acá. Fíjense. ¿Quién es el integrando? Es f de g de x por la derivada de g. F de g de x por la derivada de g. A ver, esperen un toquecito, por favor. Esperen un toque, por favor. Bueno. Entonces, esto es, digamos, la estructura que se presenta, ¿no es cierto?, en la derivación de una función compuesta. La estructura. Fíjense en definitiva que ¿dónde está la idea de la sustitución de variable en este caso? ¿Dónde está la idea de la sustitución de variable? Voy a copiar un poquitito acá. La idea es que nosotros tenemos, por eso decía el libro, una identificación de patrones, le llamaba, una cosa. Pero lo que estaría pasando acá es que hay un patrón, sí tiene que haber, porque nosotros tenemos que identificar dónde realizar esa sustitución. Pero fíjense que si nosotros acá hace el cambio. Nosotros decimos que u le voy a llamar a mi función g de x, pero g de x es la función que yo tengo en el argumento, en la derivada, y en el argumento de la f grande, ¿verdad? Es por eso que al plantear esta sustitución, nosotros estamos planteando una integral del primer tipo, lo estamos escribiendo de esta manera, donde acá está el cambio de variable. Fíjense que en la primera integral mi variable de integración es x, y al plantear este cambio de variable o esta sustitución, mi variable de integración pasa a ser u en este caso, donde, ¿cuál es la idea principal acá? Que una integral de la primera estructura, ¿no es cierto?, por ahí se nos va a complicar a nosotros hallar una primitiva de forma directa. En cambio, al realizar la sustitución de variables, esto ya sería mucho más fácil poder encontrar la primitiva. Más fácil me refiero a que podríamos encontrarla de una forma directa, ¿me entienden? Entonces, acá está cómo le va llamando nomás a esta primera parte del teorema. Fíjense que tenemos, o sea, estamos tomando esta partecita, ¿verdad? Esta primera parte que está acá, ¿está bien? Entonces, tenemos la función exterior, le llama que es la de f, o sea, la composición de funciones es la función que actúa sobre la segunda, nada más. La función interior es el argumento de la función de afuera. Nada más que eso. Y
fíjense que estamos multiplicando por la derivada, ¿no es cierto?, del argumento en este caso, o lo que el libro le llama la función interior. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, o darnos cuenta, digamos, ¿no es cierto?, o poder dar los primeros pasos respecto del comportamiento, o quién sería mi función U, o quién sería mi función F, y cosas de ese tipo? Miren, principalmente a mí me piden que nosotros determinemos esta integral indefinida que yo tengo acá. ¿Está bien? Fíjense que, o sea, si yo lo quiero hacer, vamos a suponer, por tabla, por decirlo de alguna manera, esto yo no lo voy a poder hacer, o sea, utilizando, ¿no es cierto?, las ideas que estuvimos hablando del viernes. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque fíjense que primero y principal tengo un producto de funciones. Nosotros hasta ahora no en ningún momento habíamos hablado de un producto de funciones que estén el integrando y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, lo que yo tendría que hacer, en este caso en particular, chicos, que es definir quién es mi función U, ¿sí? Y mi función U, fíjense que según la estructura de arriba, o sea, yo tengo que ver dónde está planteada la composición de funciones. Y la composición de funciones yo la tengo planteada en x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá yo tengo dos funciones. Primero y principal, a la variable x le estoy asociando el cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo, no? El cuadrado más 1 yo le estoy afectando, ¿no es cierto?, a mi variable. O sea que acá yo tengo una función. Y segundo y principal, a este argumento yo le estoy asociando su cuadrado. Entonces yo me estoy dando cuenta que tengo la composición de funciones. O sea que esto sería mi función g y esto sería mi función f actuando en g de x, ¿verdad? Entonces, miren que mi u o mi función g, como le llama el libro en este caso, no hay ningún problema. Yo puedo decir que es la primera afectación que tiene la variable, ¿verdad? O sea que esto es x al cuadrado más 1. Si yo lo estoy viendo de esa manera, la integral entre x al cuadrado más 1 al cuadrado por 2x diferencial de x, esto se estaría transformando en ¿qué, chicos? En la integral de u al cuadrado. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más 1 es mi u. ¿Está bien? Ahora, esto no es tan, o sea, no es tan directo decir, listo, ya está, ya encontré mi u, no. Fíjense que lo que está afuera, asociado al diferencial, tiene que ser la derivada de la función u en este caso. O sea que si yo doy el diferencial de u, ¿quién es el diferencial de u? Es la derivada de la función que es 2x por el diferencial de x. Y fíjense que es justamente lo que yo tengo acá afuera. O sea que esto me quedaría u al cuadrado por el diferencial de u, ¿entienden? O sea que ahí yo planteo una buena sustitución. Cuando yo defino mi u y hallo su diferencial, el diferencial tiene que ser todo el resto, excepto una constante. Y ahora le voy a mostrar por qué excepto una constante. Entonces esto ya es sencillo, porque fíjense que ahora mi variable de integración es u. Yo al integrar esto me queda u al cubo sobre 3, más la constante de integración, ¿verdad? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Vuelvo a sustituir, porque yo planteé esta sustitución para poder encontrar una primitiva, nada más. Encontré, y ahora voy a decir, ¿quién era u? X al cuadrado más 1. Ah, listo, entonces vengo acá, mira. En vez de poner u, pongo lo que es u, X al cuadrado más 1 al cubo, sobre 3 más la constante de integración. Y ahí nosotros encontramos la primitiva en este caso, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la sustitución de variables, chicos. Esa es la idea de la sustitución de variables. Sí. Miren esta partecita que está acá. Esta exploración, esto. Traten de agarrar el A, el B, el D y el E, y traten de encontrar quién es el U, y una vez que ustedes determinen el U, hacen su diferencial y fíjense si el diferencial es justamente lo que tengo afuera. Así lo mismo que yo hice acá. Lo mismo que yo hice acá. A ver, yo le paso este cálculo nomás que hice, así ustedes lo tienen. Traten de encontrar ustedes. ¿Por qué les digo que traten de encontrar? Porque o sea, yo le puedo hacer 500 ejercicios, pero ustedes son los que tienen que encontrarse con tratar de resolver esto, ¿verdad? O sea, por eso le digo, traten de darse cuenta ustedes en este caso. A ver. Ahí está. El A, el B, el D y el E, aunque sea. Traten de encontrar quién es el U
y hallen su diferencial y fíjense que el diferencial sea lo que está afuera, ¿ok? Háganlo eso en 5 minutos por ahí aproximadamente y miramos. Fíjate, te digo que estoy trabajando por eso, por eso.
Bueno, a ver cómo pudieron encontrar en este caso los patrones, como dice acabo de definir en la función u, y si su diferencial es el resto, digamos, lo que yo tengo ahí. Porque eso es vital, ¿no es cierto?, para la sustitución, para el método de sustitución, digamos, que nosotros podamos identificar, ¿sí?, quién es quién en este caso, ¿eh? Si no, o sea, eso es necesario, porque si no lo podemos hacer, nos vamos a poder integrar utilizando este método. Fíjense un poquitito acá. En el primer caso, ¿dónde yo tengo la composición de funciones? Fíjense que este es un caso muy parecido al que yo recién les escribí. O sea, la composición yo la tengo acá, en x al cuadrado más 1 a la cuarta, ¿verdad? O sea, fíjense la integral de 2x por x al cuadrado más 1 a la cuarta, diferencial de x, ¿está bien? Entonces, vamos acá con los cálculos auxiliares. En este caso, o sea, la composición que yo le dije la tengo acá. A la variable x, la primera función me devuelve x al cuadrado más 1. Y a x al cuadrado más 1, ¿no es cierto?, la segunda función me vende su potencia elevada a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si u es x al cuadrado más 1, ¿cuál es el diferencial de u en este caso? Es 2x por el diferencial de x. ¿Estamos? Entonces, miren un chiquitito acá. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Perdón. Entonces, si esto que está acá es mi u, ¿sí?, todo lo que está así esto es mi diferencial de u. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería mi diferencial de u. O sea, en este caso es directo. Hay veces que no va a ser directo tampoco, pero va a haber una constante nomás que difiere en una constante, pero ya vamos a ver también qué pasa ahí. Entonces esto nos queda a nosotros, la integral de u a la cuarta, diferencial de u. ¿Está bien? Fíjense que ahí está la sustitución directa. Entonces, si integramos esto es u a la quinta sobre 5 más la constante de integración. Y cuando volvemos a escribir u en función de x, esto nos queda u, ¿no es cierto?, a la quinta sobre 5 más la constante de integración. ¿Vieron? Entonces nosotros utilizamos una sustitución una sustitución de variable para poder, ¿no es cierto?, encontrar una primitiva de una forma prácticamente directa en este caso, ¿verdad? ¿Está bien? Fíjense el caso... Sí, bueno, este también va a ser directo. Vamos con el E. Vamos con el E, que ese ya no va a ser tan directo. O sea, tampoco no es tan la diferencia, pero yo no, los dos que hicimos justamente dan todo bien redondito, ¿verdad? Fíjense en este caso el E. En este caso del E, yo veo que la composición, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, en la raíz cuadrada de x al cubo más 1. ¿Por qué? Porque uno tiene a la variable x, ¿no es cierto?, la primera función me devuelve el cubo más 1. O sea que acá nosotros teníamos la función g. Y la segunda función es que al x al cubo más 1 me está devolviendo la raíz cuadrada. ¿Está bien o no? O sea que ahí tengo yo la función f. O sea que ahí yo tengo la composición. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿quién es mi u en este caso? Mi u es el radicando, x al cubo más 1. X al cubo más 1, porque esa es la función g. Esto es mi u. Si yo hago el diferencial de u en este caso, fíjense que es 3x al cuadrado por el diferencial de x, ¿está bien? Entonces, si nosotros volvemos a ver qué pasó acá, fíjense, mi u es lo que tengo acá abajo. O sea que esto es una papa porque me queda la raíz de, la integral de la raíz cuadrada de u. O sea que esto está bien porque esto lo puedo escribir como u a la u medio y ya está. Pero en este caso ya no es tan directo lo otro. ¿Por qué? Porque a mí por fuera me queda x cuadrado diferencial de x. Y fíjense que x cuadrado diferencial de x está acá, o sea que este 3 a mí me está molestando. ¿Se dan cuenta o no? O sea, ya no es directo como antes. Pero esto no hay ningún problema. Porque yo decía, o sea, cuando uno decide quién es el u, allá su diferencial tiene que ser el resto salvo una constante. ¿Por qué salvo una constante? Y porque esto yo puedo multiplicar por 1/3 a ambos lados y me queda que el diferencial de u sobre 3 es igual a x al cuadrado diferencial de x, ¿está bien? Entonces ahí ya tengo la sustitución. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la raíz cuadrada de u, x al cuadrado diferencial de x, ¿a quién es igual? Al diferencial de u sobre 3. Sacamos la constante fuera, o sea, esto me queda 1/3 de la integral de u a la u medio diferencial de u. Y fíjense que esto sí ya es directo, chicos. Esto ya es directo porque acá me queda 1/3, acá me queda u medio más 1 es 3 medio, sobre 3 medio, ¿sí? Más c. O sea que esto nos queda, bueno, 1/3 dividido 3 medios nos va a quedar 2/6. ¿Está bien o no? 3 por 3, 9, perdón, 2/9. Acá me queda la raíz cuadrada de u al cubo más c. Acá lo que estoy utilizando es solamente la equivalencia entre la raíz y una potencia fraccionaria. O sea que esto es 2/9 de la raíz cuadrada de ¿quién? U, ¿cuánto valía en este caso? X al cubo más 1. O sea que sería x al cubo más 1 al cubo más la constante de integración. Y ahí nosotros encontramos quién es la primitiva. ¿Vieron? O sea, eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, en la sustitución de variables. Se me presenta como un producto en este caso, fíjense, o también, después cuando realicen su guía de trabajos prácticos, se le puede presentar como cocientes, ¿no es cierto?, como cociente. Y hay otra cuestión acá interesante, que eso uno se da cuenta cuando resuelve ejercicios, ¿no? O sea, cuando piensa un poquitito más, ¿no es cierto?, respecto de estas cuestiones. Miren qué pasó en particular en estos casos que yo les resolví. ¿Cuál es el grado, ¿no es cierto?, de la función g? En este caso es 2. Y el grado de la función que está afuera es 1. Entonces ya me está diciendo que hay una relación de derivada en este caso. Porque cuando nosotros derivamos, ¿qué pasa? Bajamos el grado de la función en 1, ¿verdad? Entonces, si yo derivo algo de grado 2, obtengo algo de grado 1. Entonces ya me está dando como que una buena pauta, ¿entienden? Fíjense acá nuevamente. Lo que está en la función u en este caso, la función g es de grado 2 y la que está afuera es de grado 1. Entonces me está diciendo que si yo derivo algo de grado 2, obtengo algo de grado 1. O sea, ya me está dando la idea de que puede, no quiere decir que porque pase esto es por sustitución, no, pero que puede pasar tranquilamente. O en el caso acá, fíjense que el radicando es de grado 3 y la función que está afuera es de grado 2, ¿entienden? O sea, que ahí yo puedo encontrar ciertos parámetros que a mí me pueden ir mostrando que estas cosas funcionan, ¿no es cierto? O pueden llegar a funcionar, ¿verdad? Acá, bueno, cuando me habla cada una de una función trigonométrica es lo mismo, chicos, porque, o sea, en este caso yo tengo la variable, la primera afectación que tiene, la primera asignación es 5 por x, y la segunda es el coseno de 5 por x. Entonces, 5x es mi u, ¿está bien? Y cuando yo hago su diferencial, me queda 5 diferencial de x, que es justamente lo afuera. Entonces, fíjense que esto también sale directo. Esta sale bastante directo, digamos, este ejemplo 2. Esa es la idea de la sustitución. Esa es la idea de la sustitución, ¿verdad? Bien. Bueno, ustedes saben que acá tienen varios ejemplos, ese tipo de cosas, que acá el libro lo trata como una cuestión más de multiplicar y dividir por una constante y cosas de ese tipo. Yo no lo veo tan así. Ojo, digo, yo no lo veo de esa manera. Yo no veo que está mal, no está mal lo que está haciendo.
Pero para mí es mucho más directo, fíjense, si yo quiero hacer este ejemplo 3, es muchísimo más directo. Fíjense que yo quiero, este es el ejemplo 3. Pero, como yo siempre le digo, miren los libros y ustedes tomen, ¿no es cierto?, el procedimiento que más cómodo les siente, ¿verdad? Fíjense, tenemos la integral, acá tenemos x por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado diferencial de x, ¿está bien? En este caso, mi u va a ser x al cuadrado más 1, ¿verdad? Y si yo doy un diferencial de u, esto es 2x diferencial de x. ¿Por qué les llamo multiplicar y dividir por una constante el libro? Justamente por lo que yo le había hecho hace un ratito a ustedes. Si esto es mi u, esto con esto tendría que ser el diferencial, y está acá, pero está multiplicado por 2. Entonces yo el tratamiento yo lo hago acá abajo, chicos, antes de volver a la integral. Porque yo digo acá, mira, si multiplico por un medio me queda diferencial de u sobre 2, que es igual a x diferencial de x. Y ahí ya está. Porque yo digo, mira, la integral de u al cuadrado y x diferencial de x, ¿a quién es igual? Al diferencial de u sobre 2. Saco el un medio como constante, porque ya habíamos visto nosotros que cumple con la propiedad de homogeneidad, quiere decir que la constante la podemos sacar fuera de la integral, y esto me queda de u al cuadrado diferencial de u, o sea que esto es un medio de u al cubo sobre 3 más c. O sea que esto es igual a, fíjense, u, ¿a cuánto dijimos que vale? Aquí al cuadrado más 1. O sea que es aquí al cuadrado más 1 al cubo, 2 por 3, 6, más la constante de integración. ¿Vieron? O sea, el mismo ejemplo que yo le resolví anteriormente a ustedes. El mismo caso. Acá el libro le llama multiplicar y dividir por una constante. Mírenlo, si a ustedes le cierran... a ver, la idea es la misma. No es que yo hice una cosa y el libro va a ser otra cosa totalmente distinta. No, la idea es la misma. Es la misma la idea. Entonces, eso fíjense nomás, ustedes ahí, de qué manera les resulta un poquito más, no sé, más lindo, digamos, para ustedes en este caso, ¿verdad? O sea, eso no hay problema. Bueno, también se puede presentar un caso, chicos, ¿no es cierto? Cuando vieron que hasta ahora lo que nosotros decíamos, consideramos una función u, hallamos su diferencial y prácticamente tenía que ser salvo una constante lo que está afuera, ¿verdad? Pero puede suceder que no sea tan directo, digamos, o sea, que no sea tan así. Porque miren lo que pasa en este ejemplo 4 en particular. En este ejemplo 4 lo que pasa, nosotros tenemos, miren, encontrar la integral de la raíz cuadrada de 2x menos 1 diferencial de x, ¿está bien? Pero acá, o sea, si yo digo, bueno, mira, mi u debería ser el 2x menos 1, ¿no es cierto? En función de lo que nosotros por ahí estuvimos viendo en este tiempito, o sea, mi u debería ser 2x menos 1. Pero si nosotros hallamos el diferencial en este caso, es la derivada de la función que es 2 por el diferencial de x. O sea que si mi u es lo que está acá adentro, este 2 me estaría como que molestando, igual que el caso anterior. O sea que me queda que el diferencial de u sobre 2 es igual al diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿es un caso análogo al anterior? Claro que es análogo. Pero lo que por ahí uno no está viendo literalmente la función esa que está afuera. Pero la función que está afuera es una constante, y justamente la constante 1, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir acá que la integral sobre la raíz cuadrada de 2x menos 1 diferencial de x no es ni más ni menos, ¿no es cierto?, que la integral de ¿quién? De la raíz cuadrada de u. ¿Y quién es el diferencial de x? Es diferencial de u sobre 2. Entonces, sacando la constante y escribiendo a la raíz cuadrada de u como u a la 1 medio, ¿sí? Fíjense que esto también te sale de forma directa, ¿verdad? De forma directa. O sea, que son variantes que se pueden ir presentando. Igual, acá, si nosotros buscamos o sea, los distintos casos, vamos a estar, ¿no es cierto?, 3 años encontrando distintas situaciones, ¿no es cierto?, de cómo poder, o las variantes que se pueden ir encontrando en este caso, ¿verdad? Bueno, muy bien. La otra, este sí ya es un caso un poquito no tan directo como todos los que estábamos viendo anteriormente, el 5. Este sí ya tampoco es lo distinto, digamos, a lo que estamos haciendo, pero ya la forma de presentar en este caso ya es distinta. ¿Y a qué me refiero con distinto? Me refiero a lo siguiente, fíjense. Fíjense. Me refiero a lo siguiente.
Fíjense que me habla un cambio de variable en este caso, me habla un cambio de variable, pero yo estoy viendo que la función 2x menos 1 es de grado 1 y la función que está afuera también es de grado 1. O sea que acá nos estaría dando, digamos, esta relación de la que yo le hablaba recién, de que una tiene que ser de un grado y la otra tiene que ser de un grado menor, una cosa de ese tipo. Acá no está pasando eso. Por eso yo le decía hoy, eso que yo me di cuenta no es que tiene que pasar eso para que yo haga un cambio de variable, no, pero es un buen inicio para que yo realice, piense de esta manera. Pero fíjense acá, chicos, qué va a pasar. ¿Quién es mi u? Y mi u es 2x menos 1, porque a la variable x, como yo le dije, la función g me afecta a 2x menos 1 y la función f agarra 2x menos 1 y le mete bajo una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, si u es 2x menos 1, ¿quién es mi diferencial de u? Mi diferencial de u va a ser 2 diferencial de x, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy viendo. Pero mirá, ¿qué pasa acá? Si lo que está acá dentro es u, x diferencial de x, yo no lo estoy viendo acá. O sea que esto no está siendo tan directo como antes. Bueno, pero pará, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que si de acá nosotros despejamos la variable x, esto me va a quedar u más 1, que es igual a 2 por x, ¿verdad? O sea que si despejamos x, esto nos queda u más 1 sobre 2, que es igual a x. Y ahí ya está todo solucionado esto. ¿Por qué solucionado? Porque miren, esto me va a quedar la integral de x por la raíz cuadrada de 2x menos 1, diferencial de x. Entonces, ¿esto qué nos queda a nosotros, chicos? La integral de la raíz cuadrada de u, porque u es 2x menos 1, ¿sí? Por x, ¿pero cuánto vale x? X vale u más 1 sobre 2, ¿sí? ¿Sí o no? Y el diferencial de x, que el diferencial de x que está acá, yo no lo tengo multiplicado por 2 porque no está multiplicado por 2. Entonces, si nosotros despejamos el diferencial de x, me queda esto. Entonces, diferencial de u sobre 2. ¿Qué pasó acá? En el primer miembro, nosotros teníamos que mi variable de integración es x. En el segundo miembro, ¿quién es mi variable de integración? U. Pero yo tuve que hacer solamente las correcciones necesarias. ¿Estamos de acuerdo? U es lo que está acá adentro. Como acá está u en función de x, yo despejo x. Como despejé x, sustituyo la x acá. Cuando ya el diferencial de u me quedó 2 por diferencial de x. Pero acá el diferencial de x está solo, entonces despejo el diferencial de x. Y fíjense que acá me queda todo en función de u. Y esto ya es mucho más fácil, porque 2 por 2, 4, saco el un cuarto afuera, ¿sí? Porque es constante. Fíjense que esto me puede quedar u a lo 1 medio por u más 1, diferencial de u. O sea que esto es igual a 1 cuarto, ¿sí? Esto me queda 1 medio más 1 es u a la 3 medios, ¿sí? Más u a la 1 medio, estoy aplicando propiedad distributiva más chico, ¿sí? Y bueno, y acá integro por separado ambos y ya está. O sea, 1 cuarto me multiplica ¿a quién? 3 medios más 1 es 5 medios, o sea, u a la 5 medios sobre 5 medios, sí que es, o sea, sobre 5 medios que es 2 quintos, más 1 medio más 1 es 3 medios, u a la 3 medios sobre 3 medios que es 2 tercios, ¿está bien? Más la constante de integración. Bueno, y ahí uno le sigue trabajando un poquitito más, vuelve a sustituir y ya está. Pero se dan cuenta que la sustitución no es siempre así tan literal ni tan directa, digamos, ¿no es cierto? En algunos casos, cuando yo veo en este caso, o sea, en este ejemplo particular, que fíjense que el grado de g coincide con el grado de la función que está afuera, ya no es que yo haya el diferencial de g obtengo lo de afuera, ¿entienden? No pasa así. No pasa así. ¿Por qué? Porque yo al plantear la relación entre u y x, yo puedo despejar quién es x y entonces la sustitución la hago completa. Le digo completa porque en este caso mi variable de integración es x y en este caso mi variable de integración ya es u mediante esta sustitución que yo planteé acá. ¿Está bien? Le digo, no es difícil esto, para Profe, ¿está muteado? solamente ustedes dejaron de escucharme al final.
Sí, antes de que empiece a mover la página de vuelta se Es cortó. importante. Está bien, está bien. Sí, sí, porque acá me decía un error de conexión, no sé qué cosa. Me decía cuando ahí me dijeron que estaba muteado. Bueno, no, lo que yo les decía, lo que les decía es que, lo que yo les decía es que no es difícil esto, pero hay que poder darse cuenta, digamos, y hay que poder encontrar la relación en que existe entre una función y al hallardo diferencial que sea lo que esté afuera, planteando en este caso la estructura de la sustitución de variables, o como este último ejemplo, ¿no es cierto? Donde yo encuentro la relación de la función nu con la función x y tratar de realizar ¿no es cierto? Despejar a la variable para volver a sustituir y cosas de ese tipo. Lo que me tiene que quedar claro a mí es que cuando yo realizo el cambio de variable no puede existir la anterior, ¿entienden? Si yo hago un cambio de variable y mi nueva variable es u, ya no es x, bueno, en la nueva integral ya no puede aparecer la variable x. Tiene que aparecer la nueva variable que es u en este caso, ¿verdad? Entonces, traten de, miren este ejemplo 7 que está acá. ¿Mm? Traten de, a ver, sí, el A, el C y el D, fíjense que acá está resuelto. Pero traten ustedes de agarrar así un ratito el A, el C y el D, y traten de encontrar quién es el U y quién sería el diferencial de U en este caso, si lo podemos encontrar de manera directa. En este caso, los tres vamos a encontrar de manera directa. Traten de decir, mira, mi U es este, y cuando yo hago el diferencial me queda justamente lo otro o me queda lo otro salvo una constante, ¿me entienden? Traten de plantear la sustitución. A ver, acá tómense 5 minutos y traten de hacer esto. El A, el C y el D, por favor. A ver qué sale.
Bueno, ¿tuvieron algún problema, algún inconveniente para plantear quién es la función u y quién es su diferencial? ¿Hubo algún problema o no? ¿O se pudo hacer? Bueno, supongo que no hubo problema entonces. Profe, en el A, Y sigo con el siguiente cosa, chicos, porque si les pregunto y no me responden, profe, en el A puede ser que use a 3x-1. ya cambié la página, repetime nomás el ejercicio y te digo, pues ya cambié la página, ya me fui a otro lado. Sí, ¿me recordás, por favor? Así te digo si está bien. Sí, integral de 3 por Sí. Espera, ¿es cociente? ¿Es producto o es cociente? producto. Dale. 3 por Sí. 3x-1 a la cuarta. 3x menos 1 a la cuarta. Y 3x menos 1 estuvo. Ah, bien, sí, está bien. Sí, Ya. o sea, ahí te queda directo. Porque el diferencial de Bien. U te queda 3 diferencial de X, que lo afuera y te queda directo. En ese caso te queda directo. Profe, pero en los casos que pidió no es, o sea, no es más o menos todo directo también. Sí, todos son directos. El tema es, claro, que te puedas dar cuenta quién es tu U y cómo, si el diferencial es justamente lo otro, nada más que eso, ¿entendés? Claro, claro, claro. Sí, pero los tres son directos acá, los tres son directos, sí, tenés razón. O sea, no les propuso un caso así un poco distinto como el, eso ya lo van a ver después en la, ¿cómo es? Con sus profes de práctico cada uno, ¿sí? Yo por lo menos le tengo que dar una idea nomás de qué es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, y para ir cerrando, digamos, lo de hoy, vamos a ver un método más, ¿cierto? Que es el método de integración por partes, ¿eh? El método de integración por partes. Generalmente, bueno, yo me di cuenta que cuando uno no puede integrar directo, digo, aplicando algunas de las propiedades que vimos el viernes, y hay un producto, un cociente, funciones, cosas de ese tipo, y yo puedo plantear una sustitución, bueno, utilizaría, ¿no es cierto?, la estrategia que estuvimos estudiando viendo hasta el momento. Pero hay veces que también se pueden presentar situaciones, ¿no es cierto?, donde yo no pueda plantear una sustitución para encontrar la primitiva de una manera un poco más sencilla, ¿verdad? Entonces, posiblemente la respuesta nosotros la encontremos por el método de integración por partes. Fíjense que dice que este método de integración se aplica a una amplia variedad de funciones, y dice que es particularmente útil para integrandos que contengan productos de funciones algebraicas y trascendentes, ¿verdad? Por ejemplo, miren esto que están acá. Tenemos una función polinómica, ¿no es cierto? Esta de aquí a la 1, por una función logarítmica, una polinomio que agrada 2 por una exponencial por una función trigonométrica, etcétera, etcétera. Donde en ninguno de estos tres casos que a mí me están presentando acá, yo no puedo plantear una sustitución porque, o sea, si yo defino un U, por ejemplo, en el primer caso, no sé quién sería mi U. Si yo defino mi U sería X, porque ahí está la composición. Pero si yo hallar el diferencial de X, hallar el diferencial de esta función me queda el diferencial de X. Y no hay chance de que yo pueda, ¿no es cierto?, mejorar este integrando para encontrar una forma directa. O lo mismo acá, miren. Acá fíjense que no se plantea una composición, o sea, yo no puedo plantear mi función U. Y lo mismo en este caso. O sea, y tampoco es directo, digamos, o sea que no es directo ni puedo plantear una sustitución, entonces posiblemente, como les digo, la solución yo la encuentre con el método de integración por parte, ¿verdad?
El método de integración por parte, chicos, es, o sea, esta formulita que nosotros tenemos acá. O sea, U y B son dos funciones de la variable independiente X, ¿está bien? U y B. Y ambas funciones, ¿no es cierto?, me dice que tienen derivadas continuas, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que... Esta es la estructura que vamos a tener acá. La integral de U diferencial de B. O sea que, en estos casos en particular, fíjense que mi integrando es X, logaritmo natural de X diferencial de X, por ejemplo. Acá es X al cuadrado por E a la X diferencial de X, y en este caso es E a la X por el seno de X diferencial de X. Bueno, yo voy a tener que decidir en esto que le acabo de nombrar en cada caso, quién es mi U y quién es mi diferencial de B. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo mi U, puedo hallar, fíjense en el segundo miembro, tengo el diferencial de U. Y una vez que yo tengo el diferencial de B, yo puedo hallar quién es B. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La integral que a mí me piden que yo resuelva o que calcule quién es su primitiva, ¿está bien? Es lo que yo tengo en el primer miembro. Lo que yo obtengo en el segundo miembro debería ser un poco más sencillo de lo que yo tengo en el primer miembro. Debería. ¿Sí? No, nadie está diciendo que, bueno, haciendo esto nos asegura algo. Pero tendríamos una situación un poco más sencilla en este caso, ¿verdad? Un poco más sencilla. A ver. Un poquito más sencilla. Acá, y también para la interacción por parte, hay algunas reglas mnemotécnicas, digamos, que a mí me permiten por ahí darme cuenta, o nos ayuda un poquitito, chicos, a decir, ¿no es cierto?, quién sería mi función U, quién sería mi diferencial de B, ¿no es cierto?, para que las cosas acá sean un poquito más, o nos ayuden, digamos, a darnos cuenta quién es uno y quién es el otro, ¿verdad? Hay varias reglas, no sé, hay varias. Muchas reglas ahí dando vuelta y funcionan, digamos, qué sé yo. Que yo siempre me acuerdo de una de las reglas del LIPET, por ejemplo, y en ese orden tiene que aparecer quién es mi U y quién es mi diferencial de B, en ese orden. O sea que tenemos funciones logarítmicas, funciones inversas, funciones polinómicas, funciones exponenciales y funciones trigonométricas, ¿verdad? En ese orden, en ese orden. Entonces, lo que yo tengo acá, esto es la integral del primer miembro, o sea, esto sería mi U diferencial de B. O sea que en este caso yo tengo que identificar quién es mi U y quién es mi diferencial de B, ¿entienden? Acá, porque esto es lo que yo tengo en el primer miembro. Entonces, fíjense que acá yo tengo una polinómica y una exponencial, porque X a la 1 una polinómica y a la X una exponencial. O sea que tengo la polinómica y la exponencial en ese orden. Por lo tanto, mi U diferencial de B es en ese orden también, chicos. Mi U debería ser la polinómica, o sea que es X. Y mi diferencial de B tiene que ser todo el resto. O sea que es la exponencial por el diferencial de X, ¿entienden? Así es como yo puedo generar, ¿no es cierto?, en este caso la selección. Interacción por parte me dice que esto es U por B menos la integral de B diferencial de U. Entonces yo tengo que decir ahora acá, mira. Yo tengo quién es U, pero no tengo quién es B. O sea, yo tengo U y tengo quién es el diferencial de B. Listo, no hay ningún problema. Antes de seguir acá, nosotros vamos a decir, si U es X, el diferencial de U es el diferencial de X, ¿no es cierto? Porque es la derivada de X por su diferencial. Ya está. Y si el diferencial de B es E a la X, ¿quién es B? B, nosotros hemos dicho que es, ¿qué cosa? La integral del diferencial, ¿o no? Habíamos dicho eso en la clase anterior, que cuando integro el diferencial me tiene que dar la variable. Y bueno, ya está, porque entonces integro el diferencial de B que se llama E a la X diferencial de X. Si ustedes miran en su tabla, chicos, la integral de E a la X diferencial de X es la misma E a la X. ¿Sí? La misma. Entonces tengo toda la información yo. Porque ahora digo, hombre, ¿quién es U? U es X. Por ¿quién es B? E a la X. ¿Está bien? Menos la integral ¿quién es B? E a la X. ¿Sí? ¿Y quién es el diferencial de U? El diferencial de U es el diferencial de X. Y fíjense una cosita. Nosotros partimos esta integral y llegamos a este lado ahora. Entonces, partí del anterior, no de ese. Entonces, yo partí de esta integral que está acá y llegamos a esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, yo me tengo que preguntar lo siguiente. En este segundo miembro, fíjense que me aparece X por E a la X menos la integral de E a la X diferencial de X. Esta integral que yo veo acá, ¿es mucho más sencilla que la primera? Y de mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque esta integral ya es directa, chicos. Y esta integral no era directa.
y acá yo tenía un producto de función, ¿entienden o no? Acá yo tenía un producto y acá tengo una integral directa. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo apliqué de manera correcta el método de integración por parte. ¿Cómo sigo acá? Y bueno, miren, este primer término ya no tiene integral, no está afectado por la integral. O sea que esto es x por e a la x, menos. ¿Cuánto es la integral de a a la x? E a la x, más la constante de integración. Y ahí nosotros pudimos encontrar cuál fue la primitiva, ¿no es cierto?, para este caso en particular. ¿Está bien? Pero yo tengo que plantearme esa manera. Decir, si yo no puedo hacer directo, bueno, voy a ver qué pasa con la sustitución. Y si no puedo hacer por sustitución, y bueno, vamos a ver si puedo plantear por parte. Pero hay parámetros que yo tengo que ir teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Eso es lo que le estoy diciendo en cada caso, ¿verdad? Eso es lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo en cada caso. Fíjense esta, a ver. Miren acá. Ejemplo 2. Yo tengo, fíjense que el integrando nuevamente es un producto, ¿está bien? Es un producto de dos funciones. Acá tengo un producto. O sea que esto sería la integral de u diferencial de b, ¿está bien? O sea que esto es u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces yo tengo que decir quién es mi u y quién es mi diferencial de b nomás. O sea que en este caso en particular, siguiendo la misma regla de logarítmica, inversa, polinómica, exponencial y trigonométrica, fíjense que en este caso u es logaritmo natural de x, ¿verdad? Porque acá yo tengo x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Pero las logarítmicas aparecen primero, ¿está bien? ¿Y quién es mi diferencial de b en este caso? Todo lo otro. O sea que es x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces fíjense que acá yo tengo mi u es logaritmo natural de x y el diferencial de b es todo lo otro, ¿está bien? Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar lo que me falta, ¿no? Acá. Si u es esto, el diferencial de u, ¿quién es? La derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. ¿Está bien? Y si el diferencial de b es esto, ¿quién es b? B es la integral del diferencial, dijimos. O sea que es la integral de x al cuadrado diferencial de x. O sea que esto es directo, porque esto es x al cubo sobre 3. O sea que ya tengo u, v, diferencial de u y diferencial de b. O sea, ya tengo toda la información necesaria para poder escribir el segundo miembro. O sea que esto me queda u por b. U dijimos que vale logaritmo natural de x. ¿Está bien? Por b, que vale ¿cuánto? X al cubo sobre 3. Menos la integral de b, que vale x al cubo sobre 3, por el diferencial de u, que vale 1 sobre x diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo escribí toda la información. Bueno, vamos a escribir un poquitito más lindo nomás esto. X al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x, menos el 1/3 lo puedo sacar afuera por una constante. ¿La integral de quién? Fíjense, chicos, que en este caso lo puedo simplificar. Esta de aquí con este 3 me queda al cuadrado, ¿sí? O sea que esto me queda x al cuadrado diferencial de x. Y ahí me voy a terminar. Porque esto me queda x al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x, menos 1/3 por quién. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, más la constante de integración. O sea que esto me queda x al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x, menos x al cubo sobre 9, porque 3 por 3 es 9, más la constante de integración. Y fíjense que de esa manera nosotros pudimos encontrar una primitiva, ¿no es cierto?, para este caso en particular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Ojo, chicos, que esto le va a llevar tiempo. Esto le va a llevar, el que ya cursó alguna vez o el que ya tiene más o menos alguna idea de esto, ya sea acá o que cursó otra carrera, se está dando cuenta que lo que yo le digo es verdad. No es que uno le asusta, porque saben que mi intención nunca fue asustar a usted, al contrario. Siempre tratar de demostrarle que estas cosas no son tan difíciles como por ahí uno siempre te escucha por ahí, ¿no es cierto? 36. Pero sí que le va a llevar tiempo por ahí que su ojo, ¿no es cierto?, al ver, o lo más rápido posible, me diga, mira, o esto es por acá, o esto es por allá, o yo tengo que hacer esto acá, o tengo que hacer lo otro allá, ¿verdad? Eso sí le va a llevar un poquitito de tiempo. Eso sí le va a llevar. Entonces, mientras más temprano uno comience con estas cosas, ¿sí?, y resuelva ejercicio, y resuelva, yo creo que esto va, ahí les paso la hojita, esto va, van a cortar ese caminito, ¿verdad? Bastante más rápido, digamos.
Y le pasé la 35, ahí va la 36. Lo bueno, como le digo, este libro, o el Steward, que yo también ya les había pasado el link a ustedes, creo que le pasé el Steward y si no le paso, no hay problema. Son libros muy parecidos y por ahí hay que sacarle la ventaja a estas cosas que vieron que tienen muchos ejemplos resueltos tienen, y por resolver muchísimos más, digamos. O sea que estos libros, en este caso, están buenos porque no es que como otros libros un poco más matemáticos puros, digamos, que se basan más en demostraciones, qué sé yo, y pocas situaciones concretas donde uno puede prenderse ahí, ¿verdad? Así que bueno, repasen, chicos, esto de integración por sustitución que estuvimos viendo, que eso, bueno, ahí estaba a ver, ya le digo, en la parte de sustitución. O sea, la parte de integración por parte, en la página 527. Eso en la página 527 del libro de Larson, acá, miren. Acá, en la 527. Están bastante separadas, por la otra está en la 250, no cosa así. Bueno, fíjense que acá hay más ejemplos. Yo resolví el 1 al 2. Bueno, esta es la inversa, por ahí todavía no. De eso, cuando estemos un poquito más duchos, vamos a agarrar estas cosas. Pero fíjense acá, el ejemplo 4 está bueno porque ya hay que aplicar 2 veces integrales por parte. 2 veces. Pero hay una cantidad de ejercicios resueltos acá. Acá hay aplicación esto del centroide, una cuestión física, si quieren lo ven, si no, no hay problema. Y hay una cantidad de ejercicios propuestos acá. Hay muchísimos ahí que son bastante sencillos de resolver. Muy sencillos son. Y lo de sustitución, que era el primer método que vimos, está acá en la integral esto. Acá, en la 297. ¿Sí? En la página 297. O sea que ahí tienen también bastantes alternativas, ¿no es cierto?, para seguir practicando, estudiando o viendo cómo se resuelve, ¿verdad? Y acá hay un montón ahí. Yo les resolví unos cuantos, pero fíjense que si llegamos a la parte de ese ejercicio, miren la cantidad que hay. Muchísimo hay para hacer, ¿verdad? Muchísimo. Así que bueno, chicos, métanle. Saben, bueno, siempre les digo, por ahí no utilicen mucho ustedes alternativas. Si ustedes tienen una duda, me preguntan. No, yo por ahí en el grupo no le voy a responder. A veces no le puedo responder inmediatamente porque estoy trabajando, pero si una de estas cuestiones, profe, cómo se hace esto, o cómo si hice bien esto, yo le puedo decir sí, no, o escribo algo y le mando una foto, no hay problema, digamos. Pero, y bueno, y si no necesitan, seguimos leyendo nomás nosotros con estos métodos y ya vamos a empezar a hablar algo de integral definida también. ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entonces, bueno, si Dios quiere nos vemos si Dios quiere nos vemos el viernes y bueno, nos vemos el viernes y cuando ahora ni bien tenga ¿cómo es? Ya la grabación de esta clase te les paso. Bien, profe, gracias. Bueno, Bueno, chicos, que profe. tengan una linda semana, nos vemos. Chao. Igualmente. Adiós.